La primera imagen fue la de los zapatos. Zapatos negros, de hombre, pulidos pero baratos, en el umbral de mi propia sala de estar. Luego, la vista subió por el uniforme, la placa y finalmente la cara joven y seria de la gente. Señora Elena Rojas, tenemos una orden de registro. Detrás de él vi a mi hija Sofía. Estaba de pie junto al sofá, pálida como la ceniza, con los brazos cruzados sobre el pecho como si tuviera frío. Nuestras miradas se encontraron. En la suya solo había un pánico absoluto, el mismo que yo había intentado evitarle toda su vida. Yo, por instinto, di un paso hacia adelante, interponiéndome entre ella y aquel hombre. ¿De qué se trata? Mi hija no ha hecho nada, dije, y mi voz, por una vez, no tembló. Sonó a autoridad, a madre protectora. El agente me miró con una mezcla de paciencia y lástima. No es por su hija, señora, es por usted. Tenemos motivos para creer que ha utilizado sus cuentas bancarias y su identidad para actividades de blanqueo de capitales. El mundo, mi mundo cuidadosamente ordenado de tazas de té y rosales en el balcón, se deshizo en 1000 pedazos. Pero antes de llegar a ese instante, necesito contarte cómo una madre que solo quería cuidar de su única hija terminó convirtiéndose en lo que tanto temía. Sofía llegó tarde, como un milagro, cuando yo ya había perdido la esperanza. Mi marido, Javier, nos había dejado 5 años antes, no por otra mujer, sino por la bancarrota. Se fue una mañana diciendo que iba a comprar tabaco y no volvió. La vergüenza y las deudas se quedaron. Yo aprendí a subsistir con costuras a domicilio, a estirar cada euro, a sonreír cuando me dolía todo. Pero la herida más profunda fue el miedo a no poder, a fallar, a que la vida nos arrollara otra vez. Por eso, cuando Sofía vino al mundo, juré sobre su cabecita que nunca, nunca conocería ese sabor a derrota. Su primera caída en el parque fue un drama en mi corazón. Su primer suspenso en el colegio, una prueba de que el mundo era hostil. Yo era su escudo, su muro. No te preocupes, cariño, mamá lo soluciona. Era mi frase más repetida. Y lo solucionaba. Pagaba extras a los profesores para que la ayudaran. Hablaba con los padres de las niñas que no la invitaban a los cumpleaños. Elegía sus estudios. Quería que su vida fuera suave, recta, segura. Ella creció amable, inteligente, pero frágil, como un jarrón de cristal que yo transportaba con manos temblorosas por un camino lleno de piedras. Consiguió un trabajo administrativo en una inmobiliaria, decente pero sin proyección. Yo estaba orgullosa, era seguro. Luego conoció a Marcos. Marcos era todo lo que yo desconfiaba. Emprendedor, con sonrisa fácil, proyectos grandiosos y un coche demasiado caro para su edad. Yo lo olí el riesgo. Sofía, sin embargo, brillaba a su lado. Es tan diferente, mamá, tiene tanta energía. Yo solo veía inestabilidad. Empecé a hacer preguntas, a señalar inconsistencias en sus historias, a advertirle. Nuestras discusiones se volvieron constantes. Déjame vivir mi vida, me gritó una noche. Esto es vivir tu vida, le respondí yo, creyéndolo de verdad. Esto es lanzarte a los brazos de un problema. El problema llegó, pero no como yo esperaba. Sofía llegó a casa una tarde con los ojos hinchados y rojos. Marcos había desaparecido. Y no solo él. Había dejado deudas a su nombre, pequeños préstamos, facturas de tarjetas de crédito que él usaba y ella firmaba por amor. La cantidad me dejó sin aire. Era el fantasma de Javier que regresaba, pero esta vez para llevarse a mi hija. Sofía temblaba. Me van a demandar, mamá. No puedo pagar esto. Esto arruina mi historial, mi vida. La vi desmoronarse, y mi viejo miedo se convirtió en una fiera. No, no otra vez. No a ella. Pensamiento prohibido.
En ese momento no sentí pena por Marcos ni rabia pura. Sentí horriblemente una especie de justicia. Yo tenía razón y ahora debía arreglarlo. Debía salvarla, de nuevo. No te preocupes, dije, secándole las lágrimas con el pulgar. Mi voz recuperó esa firmeza de antaño. Mamá lo soluciona. Lo tengo todo bajo control. Empecé a vender lo poco de valor que me quedaba. Los pendientes de mi madre, la vajilla buena, no era ni la mitad. Entonces, recordé a una clienta de mis costuras, la señora Álvarez, una mujer con un piso en la zona cara, que siempre hablaba de sus inversiones. Fui a llevarle un vestido arreglado y con el corazón en la boca le solté mi problema, no el de Sofía, sino una versión edulcorada, una inversión familiar que salió mal. Ella me escuchó, moviendo la cabeza con compasión. Elena, las mujeres como nosotras, solas, tenemos que ser más astutas que el resto, dijo, y luego bajando la voz. Mi sobrino trabaja en unos temas de importaciones. A veces necesita mover capital de manera discreta. Personas de confianza, con cuentas limpias, reciben transferencias, las retiran en efectivo y se quedan con un porcentaje. Es un servicio, como cualquier otro, todo legal, pero discreto. Lo dijo tan tranquila. Yo no era ingenua. Sabía lo que era mover capital de manera discreta. Pero vi la cifra del porcentaje. Vi el monto de la deuda de Sofía y vi la cara aterrada de mi hija. La balanza se inclinó. Deme los datos de su sobrino, dije. El sobrino se llamaba Damián. Quedamos en una cafetería lejos del barrio. Era un hombre de unos 40 años, impecablemente vestido, con un reloj que probablemente costaba más que todo mi piso. Hablaba bajo, educadamente. Me explicó el proceso. Recibiría transferencias, normalmente de menos de 3.000 euros para no saltar alarmas. Yo iría al banco, las retiraría y se las entregaría a un mensajero. Por cada operación me quedaría con el 3%. Es un servicio de logística financiera, doña Elena. Usted nos ayuda con su solvencia y su perfil discreto. Usaba palabras como logística y solvencia para vestir de etiqueta a algo que yo sabía que estaba sucio. Pero cuando pensaba en los acreedores llamando a Sofía, en su nombre manchado, en su futuro truncado, el 3% se convertía en mi tabla de salvación. Firmé unos papeles que apenas leí, que según él eran acuerdos de confidencialidad. Me dieron un teléfono móvil nuevo, pequeño y básico. Solo para esto, usted lo enciende cuando le avisamos por SMS con la palabra paquete. La primera vez fue el terror absoluto. La transferencia llegó a mi cuenta, de una empresa cuyo nombre parecía una amalgama de letras. Inversiones Nord-Sur, SL. Fui al banco. La cajera me conocía. Doña Elena, qué susto. ¿Todo este dinero? Es un préstamo familiar para reformar la cocina, dije sonriendo. La sonrisa me pesaba en la cara como una máscara de plomo. Saqué el dinero. Esa tarde, en el banco del parque indicado, un joven en una sudadera con capucha se sentó a mi lado. Sin mirar me dijo, «Buenas tardes». Yo dejé el sobre entre nosotras. Él lo cogió y se fue. En casa conté mi comisión. Eran 90 euros. No eran nada y lo eran todo. Eran la prueba de que podía manejar esto, que podía salvar a Sofía sin que ella lo supiera siquiera. Le di el dinero a ella, poco a poco, diciendo que era un bonus de mis costuras, que había tenido suerte con unas clientas nuevas. Ella me abrazaba aliviada. «Eres increíble, mamá. ¿Ves? Siempre sacas una solución». Su gratitud era mi condena y mi combustible. Así empezó la doble vida. La Elena de día, madre que hace la compra, riega las plantas, cose un dobladillo. La Elena de los paquetes, una fantasmal corredora de dinero que encendía un teléfono que escondía en el fondo de la bolsa de la costura. Hice 4
5 operaciones. Pagué deudas. Sofía respiraba. Empezó a sonreír de nuevo. Yo dormía a ratos saltando con cada ruido. Pero la cifra final, la que borraría la deuda de Marcos de un plumazo, se resistía. Damián me citó de nuevo. Doña Elena, su eficacia es notable. Tenemos una oportunidad más grande, una sola operación, un cliente premium. Explicó que sería una transferencia más abultada, pero que requeriría 2 movimientos: recibirla, retirar una parte y transferir otra parte a otra cuenta que ellos me indicarían. Un sistema en cadena, un poco más complejo, pero la comisión es del 8%. Nombró la cifra de la comisión. Era más de lo que necesitaba para saldar todo. La luz al final del túnel, cegadora, pero algo en su tono, una frialdad nueva, me heló. ¿Y si hay problemas?, pregunté. Él sonrió, una sonrisa que no celebraba nada. Usted es una respetable jubilada con una cuenta impecable. ¿Qué problemas va a haber? Los problemas los tenemos nosotros si el servicio falla. No era una respuesta, era un recordatorio. Yo ya no era una cliente, era un engranaje. Y los engranajes se reemplazan, no se negocian con ellos. Acepté. La transferencia llegó. No era de una empresa con siglas, venía de una cuenta personal, de un nombre extranjero. 15.000 euros. Mis manos sudaban sobre el teclado del ordenador, en el locutorio desde donde hacía las gestiones. Seguí las instrucciones. Retiré 5.000 en efectivo. Los otros 10.000 los transferí a una cuenta en el extranjero que me dieron. La operación dejaba un rastro digital claro como el agua. Yo era el puente. Al entregar el efectivo, esta vez a un hombre con una furgoneta blanca, recibí mi comisión en un sobre aparte. El dinero pesaba. Lo metí en el cajón de la mesita de noche, debajo de los pañuelos. No era un salvavidas, era un lastre. Esa noche, Sofía notó mi silencio. ¿Estás bien, mamá? Estás pálida. Es el reuma, hija. Nada. Me tocó la frente. ¿Tienes frío? Te preparo una tila. Mientras ella calentaba el agua, yo miraba ese cajón cerrado. Había protegido su presente y envenenado mi futuro, y por extensión, el suyo. La pesadilla se aceleró. Damián dejó de ser mi contacto. Empezaron los mensajes desde números diferentes. Las operaciones eran más frecuentes, los montos más extraños. 4.850, 2.100 euros. Me sentía como una lavadora sucia, girando dinero ajeno. Sofía, ajena a todo, empezó a salir de nuevo. Conoció a un chico, David, profesor de instituto. Era tranquilo, con zapatos cómodos y una sonrisa sincera. A mí me debería haber encantado, pero solo podía pensar, ¿y si todo esto estalla y él la deja? ¿Y si arruino esto también? Mi paranoia crecía. Revisaba el buzón con miedo. Saltaba con las llamadas al teléfono fijo. Un día recibí una carta oficial del banco. Notificación de movimiento inusual. Le rogamos se persone en su sucursal para aclarar el origen de los fondos de las últimas transferencias recibidas. El pánico fue un bloque de hielo en el pecho. Verdad incómoda. En medio del miedo, un pensamiento rápido y horrible atravesó mi mente. Qué torpeza la suya, por no tener mejores canales. Yo les estoy haciendo un favor, y su sistema es tan burdo que alerta al banco. Por un segundo, me sentí por encima de ellos, por encima del sistema que intentaba atraparme. Había absorbido su desprecio por las reglas. Fui al banco. Llevaba una carpeta con documentos falsos que me había preparado Damián al inicio. Contratos de asesoría doméstica para familias adineradas, con sellos y firmas falsas. La gestora, una mujer joven, me escuchó con cortesía pero escepticismo. Son cantidades importantes para ese servicio, doña Elena. Mis clientas son muy agradecidas, insistí, con la sonrisa de la abuela confiable. Ella asintió sin convencerse.
De acuerdo, pero le recomiendo que diversifique. Tantos movimientos seguidos llaman la atención de Hacienda, ya sabe. La palabra Hacienda era un martillazo en mis sienes. Al salir, envié un mensaje al número de contacto. El banco pregunta, hay que parar. La respuesta llegó al minuto. Imposible. Último encargo mañana. Doble comisión. O cumple, o tendremos que revisar su situación con su familia. La amenaza era clara. Sofía. Siempre Sofía. Ellos lo sabían. Yo se los había entregado en bandeja, al hacer de su bienestar mi única y obsesiva razón de ser. Esa noche, mirando a Sofía reír por teléfono con David, tomé la decisión más estúpida de mi vida. No podía parar, pero podía intentar controlar el fin. Haría la última operación. Con ese dinero, pagaría a un abogado si llegaba lo peor, y luego desaparecería. Borraría el teléfono, cambiaría de cuenta, les diría a ellos que estaba enferma. Era un plan de una ingenuidad catastrófica, pero era el único plan que me quedaba. La última operación fue diferente desde el principio. Las instrucciones no llegaron por SMS. Llamaron al teléfono móvil, aquel que solo usaba para ellos. Una voz que no reconocí, áspera y sin saludo, me dio una dirección. No era un banco ni un parque, era una nave industrial en un polígono a las afueras, una nave que, según me dijo, era de propiedad del cliente. Debía ir allí a las 7 de la tarde, justo después de cerrar la oficina del banco, donde haría la retirada. Recogerá un paquete de documentación y lo traerá al punto de entrega habitual. Es un trámite de verificación. Algo en aquello olía mal, demasiado elaborado, demasiado físico, pero la amenaza velada sobre Sofía y la promesa del doble de comisión. Dinero que ya no deseaba, pero que necesitaba como colchón de mi posible huida. Me empujaron. Era mi última salida, me repetí. Después me rompería la pierna si hacía falta para tener una excusa. Esa tarde, antes de salir, Sofía me llamó. Mamá, ¿cenamos juntas hoy? David quiere que le conozcas, pero sin presión. Podemos pedir pizza. Su voz sonaba feliz, esperanzada. Un futuro normal se abría ante ella, y yo estaba a punto de meterme en la boca del lobo. Me encantaría, cariño, pero tengo que llevar un encargo urgente de costura a una clienta. Una boda. Será tarde. El silencio al otro lado fue elocuente. Otra vez, mamá. Siempre estás ocupada con esos encargos últimamente. Había decepción en su tono. Yo, que había vivido para ella, ahora la estaba defraudando por el mismo motivo. Mañana te lo prometo. Mañana cenamos los tres. Colgué con el corazón hecho un nudo. Fui al banco. Retiré 9.000 euros en efectivo de una transferencia que había llegado por la mañana. El sobre era grueso, abultado. Lo metí en mi bolso de tela, el de siempre. Conduje mi viejo coche hasta el polígono. La nave era la número 17, una construcción gris con la pintura desconchada. El portón metálico estaba entreabierto. Dentro olía a aceite y humedad. No había nadie, solo unas cajas apiladas y en una mesa plegable, un sobre marrón tamaño folio. Lo cogí, no pesaba casi nada. En ese instante escuché ruido de motores fuera. Mi pulso se disparó. Por un instante de claridad terrorífica, lo entendí todo. El sobre que yo llevaba, el sobre que acababa de coger. La nave a mi nombre en algún documento falsificado. Era una trampa. Yo era el señuelo, la mensajera que uniría dos puntos sucios y quizá el chivo expiatorio. Di media vuelta para salir corriendo, pero ya era tarde. 2 coches patrulla bloquearon la entrada del portón. Los vehículos no llevaban sirena, pero las luces azules giraban en silencio, pintando de un color irreal las paredes sucias. De los coches bajaron varios agentes, y entre ellos una mujer con chaqueta de civil, el pelo recogido en un moño severo, la inspectora Robles.
Ya la había visto antes en mis pesadillas. Elena Rojas, dijo, mostrando su placa. Levántese las manos, por favor. Mi cuerpo obedeció por inercia. Un agente se acercó y cogió mi bolso. Abrió el sobre con el dinero. Otro agente cogió el sobre marrón que yo acababa de tomar de la mesa. Lo abrió. Contenía lo que parecían ser contratos de compraventa de maquinaria industrial con cifras astronómicas y firmas ilegibles. Realización de la trampa moral. Allí, bajo las luces azules, comprendí la trampa final. Si cooperaba, si delataba a Damián y a los demás, pondría a Sofía en el punto de mira de gente muy peligrosa. Si no cooperaba, si cargaba con todo, sería yo la única culpable. La única forma de protegerla verdaderamente, ahora, era alejarme de ella para siempre, asumiendo la culpa completa. Mi protección, que empezó con un «no te preocupes», terminaba conmigo convirtiéndome en la preocupación definitiva. «Tiene derecho a un abogado», dijo la inspectora mientras me ponía las esposas. El metal estaba frío, un frío que me llegó hasta los huesos. No dije nada. Subí a la parte trasera del coche patrulla, como una autómata. Durante el trayecto solo pensé en una cosa. Sofía, ¿cómo se lo dirían? ¿Irían a casa? La inspectora, sentada delante, pareció leer mi pensamiento. Hemos mandado una unidad a su domicilio para notificar a su familia y realizar el registro. Un gemido se escapó de mi garganta. Por favor, mi hija no sabe nada de esto. No la involucren. La inspectora se volvió y me miró. En sus ojos no había crueldad, sino una fatiga profunda. Eso tendrá que determinarlo el juez, señora Rojas. El coche se detuvo frente a mi portal. Era ya noche cerrada. Vi la luz encendida en el salón. Sofía estaba en casa, esperándome para la cena que nunca llegaría. Subimos. El agente llamó a la puerta. Yo iba entre ellos, esposada, incapaz de respirar. La puerta se abrió. Lo primero que vi fue la silueta de Sofía en el marco de la puerta de la sala. La luz del pasillo le recortaba la figura. Tenía puesto el delantal de cocina, el que le regalé por su cumpleaños. Traía una cuchara de madera en la mano. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El mundo se había reducido a ese umbral, al metal helado en mis muñecas, al olor a pizza que llegaba desde dentro mezclado con el perfume barato de mi colonia. Tranquila, dijo uno de los agentes, pero su voz era un eco lejano. Mis ojos no podían separarse de los de mi hija. En ellos vi pasar la confusión, la incredulidad, y luego un dolor tan agudo que sentí que me arrancaban el alma. Vio las esposas, vio a la inspectora, vio mi cara, un mapa de derrota y vergüenza. Su mano, la que sujetaba la cuchara, cayó lentamente a un lado, golpeando el marco de la puerta con un golpe sordo. «Mamá», logró articular, en un susurro que era un grito ahogado. Quise decirle algo, explicarle, protegerla una última vez de la verdad, pero solo pude sacudir la cabeza, muy lentamente, mientras las lágrimas empezaban a caerme por la cara, sin que yo pudiera detenerlas. Ella levantó su mano libre y se la llevó a la boca, conteniendo un sollozo. La inspectora Robles dijo algo sobre la orden de registro. Los agentes empezaron a pasar a mi lado, entrando en mi casa, en nuestro santuario. Sofía se apartó, pegada a la pared, observándolo todo con los ojos desorbitados. Cuando pasé frente a ella, olí su perfume, el champú de siempre. «Lo siento», logré susurrar. «Sofía, lo siento tanto». Ella no respondió, solo me miraba como si ya no me reconociera. Bajamos las escaleras. En el último instante, antes de que me metieran en el coche, levanté la vista. Ella estaba asomada a la ventana del salón, la figura recortada contra la luz cálida de la lámpara que yo había elegido años atrás. Nos miramos a través del cristal y la distancia.
y supe con una certeza absoluta que había logrado lo que siempre quise evitar. Le había dado un dolor del que nunca se recuperaría del todo, y que esta vez no había ninguna mentira, ningún "no te preocupes" que pudiera arreglarlo. La detención, la declaración, todo fue una niebla. Asumí toda la responsabilidad. Dije que había actuado sola, por codicia, por querer un colchón para mi vejez. No mencioné a Damián, a la señora Álvarez. No mencioné a Sofía ni sus deudas. Mi abogado de oficio movía la cabeza, incrédulo. Doña Elena, con su historial. Podemos argumentar coerción, engaño. No, dije con firmeza. Fue mi decisión, yo lo controlaba todo. Era la última mentira protectora y la más grande. Si ellos estaban libres, no irían tras Sofía. Mi silencio era el último muro que le construía. La vista preliminar fue breve. Mi declaración, firme en mi culpa, lo aceleró todo. Mi abogado insistía en apelar, en buscar atenuantes. Yo solo quería que terminase. Asignaron el caso a un juez de instrucción y me concedieron la libertad provisional con cargos, por mi edad y falta de antecedentes. Pero la libertad ya no significaba nada. Volví a un piso que ya no era mi hogar. El registro lo había dejado revuelto, no tanto por el desorden físico, sino por la violación del espacio. Sofía no estaba. Se había ido a casa de David. Me dejó una nota en la nevera, sujeta con un imán de los que coleccionaba. Mamá, necesito tiempo. No sé qué ha pasado. No sé quién eres. Hablamos cuando puedas mirarme a los ojos. La nota tenía una mancha, como de una lágrima seca. El tiempo pasó lento y pesado. El caso siguió su curso. Damián y su red nunca fueron tocados. Mi testimonio no los implicó. Yo era la lavandería solitaria, una explicación cómoda para un hilo suelto de una trama mayor. Me llegó la imputación formal por un delito continuado de blanqueo de capitales. Podía acabar en prisión, aunque mi abogado confiaba en una pena suspendida por mi edad y cooperación. Cooperación que consistía en callar. Las visitas de Sofía eran escasas, tensas. Venía los domingos. Nos sentábamos a la mesa de la cocina. Ella me preguntaba, al final, siempre lo mismo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hiciste? No necesitábamos ese dinero. Yo no podía decirle la verdad. No podía soltar sobre sus hombros el peso de saber que fue por ella, por mis demonios sobre ella. Eso la habría destrozado de otra manera. Fue estupidez, hija, codicia senil. Quería tener más, dejar algo más. Ella no me creía, lo veía en sus ojos, pero aceptaba esa mentira, quizá porque la verdadera le habría resultado insoportable. Una tarde, mientras podaba las rosas del balcón que habían sobrevivido a todo, vi a un hombre observando el edificio desde el banco de enfrente. No era policía. Llevaba una chaqueta de cuero. Me miró, sostuvo mi mirada un segundo y luego asintió, levemente. No era una amenaza, era un saludo, un reconocimiento. El mensaje era claro: has hecho bien en callar, sigue así. Sentí un alivio enfermizo. Al menos ese peligro no se cerniría sobre Sofía. Mi silencio tenía un precio, pero era un precio que solo yo pagaba. El día de la vista, Sofía vino al juzgado. Se sentó al fondo de la sala. No me miró. Escuchó los cargos, la petición de la fiscalía, la defensa de mi abogado. El juez, un hombre mayor con cara de cansancio, dictó sentencia. Por el delito de blanqueo de capitales, me concedía la atenuante de reparación del daño. Había devuelto el dinero que no había gastado y la circunstancia personal favorable de mi historial limpio. 2 años de prisión. Suspensión de la condena por 3 años. Debía presentarme a firmar cada mes en el juzgado. No podía abrir cuentas bancarias ni realizar transacciones superiores a 1.000 euros sin autorización. Era,
Oficialmente, una criminal bajo libertad vigilada. Salí de la sala sintiéndome vacía. En el pasillo, Sofía me esperaba. Se acercó. Por primera vez en meses me miró directamente a los ojos. David me ha pedido que me mude con él, dijo. Su voz era plana. Voy a decir que sí. Asentí. Era lo mejor, lo más seguro, lo más lejos de mí. Te quiero, mamá, añadió, y su voz se quebró. Pero ya no te conozco, y no sé si quiero conocer a la persona que hizo todo eso. Esas palabras fueron la sentencia verdadera, la que el juez no podía dictar, la que cumpliré todos los días que me queden. Ahora vivo sola, con mi libertad condicional y mi teléfono que casi nunca suena. Firmo cada mes, riego mis rosas y algunas noches, cuando el silencio es demasiado grande, enciendo el ordenador y grabo estas palabras. No tengo un canal. Quizá nunca las envíe, pero necesito decirlas, porque al final, esta no es la historia de una madre que se convirtió en criminal. Es la historia de una madre que por miedo a que su hija tropezara, cavó un pozo tan profundo que ambas cayeron en él, y la que está abajo, mirando hacia arriba, soy solo yo. Mi escudo al final era de cristal, y al romperse, nos cortó a las dos. Gracias por escuchar la confesión de esta vieja tonta. Si mi historia te hace reflexionar sobre el peso del amor malentendido, sobre los muros que construimos pensando que son abrazos, ya es algo. No pido comprensión, solo que si te ha llegado, cuides de los tuyos con la verdad en la mano, aunque duela. Es el único regalo que no se rompe. Y si quieres oír otras verdades incómodas, otras confesiones de almas perdidas, este espacio está aquí. Suscríbete si te atreves a seguir escuchando.